Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy John Alexander Orjuela Morales y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado Edición Limitada. Acá encontrarás entrevista que hemos hecho especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar encuentros con personas que tienen habilidades, destrezas y conocimientos en áreas como la educación, el emprendimiento, la inteligencia emocional, el desarrollo personal, negocios, filosofía, comunicación, marketing y muchos más. Bienvenido. Hoy en edición limitada tenemos una invitada muy especial. Ella es abogada, es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, es magíster en gerencia del talento humano y tiene una experiencia laboral en el área de gestión humana y talento humano en muchas entidades. Hoy vamos a dialogar un poquito sobre los contextos del marketing personal, de las presentaciones de las personas cuando son candidatos a algunas empresas. Mejor dicho, ella nos va a empapar con su conocimiento de todo esto. Linda, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Alexander, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a todas las personas que te siguen en este importante canal. Y bueno, muy contenta de estar aquí y de contar un poco esas experiencias que hemos hecho a lo largo de los años en las diferentes entidades y cómo podemos abordar, como dices tú, tantos procesos de selección que al final son tantos sueños ahí cuando uno recibe una hoja de vida que uno a veces piensa que simplemente es un cartón, pero más allá de eso hay toda una ilusión y un sueño y un proyecto. Entonces, cómo humanizar eso que hacemos en el día a día y cómo podemos hacerlo mejor. Creo que esa es la intención de este buen espacio. Gracias por permitirme estar aquí y compartirme también toda tu audiencia. Linda, cuéntanos por favor cómo ser un buen candidato para una vacante. ¿Cómo cree que en este 2021 y estas realidades de pospandemia nosotros podemos ser aptos para una buena empresa y pues que nos vaya muy bien? Mira, hay un tema bien importante. Yo creo que arranquemos hablando un poco de un mundo que no es ajeno para nadie, y es el mundo del trabajo y es el mundo laboral. Yo creo que cuando hablamos del mundo del trabajo, uno a veces lo llega a ver por mal, ¿cierto? Con un montón de etiquetas, pero lo más importante es primero saber yo qué quiero hacer. Entonces, a veces nosotros nos postulamos a mil cosas y cuando te encuentras personas que llevan mucho tiempo buscando, por ejemplo, un empleo, pues uno encuentra personas que son muy buenas, que son inteligentes, que son capaces, hasta que uno los conoce como seres humanos, uno dice, es un buen ser humano, ¿y qué es lo que pasa? Que lleva un año y medio buscando y buscando trabajo y nada, ¿no? Pero eso en realidad es muy cercana, nos pasa. Y cuando tú te pones a indagar un poco, te das cuenta que primero a veces no sabemos a qué nos postulamos. Entonces, puede ser el mismo nivel de deseo o ni mismo no bien. Entonces, el primer punto que debemos mirar antes de pensar, bueno, ¿para qué soy un buen candidato? Es, hey, este es el perfil que yo tengo también en mi hoja de vida. Si yo he trabajado en un área comercial, pues yo creo que ahí tengo unas fortalezas y unas potencialidades. Si he trabajado en la parte administrativa, bueno, es decir, como primero que todo tenemos que analizar cuál ha sido ese bagaje en la parte de experiencia y el manual de funciones, el perfil del cargo, mirar esas competencias laborales que requiere, que trabajo en equipo, flexibilidad. Si es un trabajo donde tienes que hablar mucho y tú eres una persona sumamente tímida, pues seguramente no vas a obtener el mejor resultado. Entonces, creo que todos tenemos un talento y todos estamos en esta tierra con un propósito. Yo creo que el primer punto es, de manera personal, identificar, bueno, yo qué disfruto hacer, yo qué soy bueno, qué me dice la gente, oye, tú eres muy bueno para, hay algo tan simple como, mira, tú eres muy bueno para escuchar, oye, tú eres muy bueno para, hasta para hacernos reír, oye, tú tienes un carisma y una empatía, o tú eres muy bueno con los números, tú eres muy ágil, es decir, esas cosas que nos dicen los amigos, que nos dice la gente cercana, es el primer punto también para que Linda, Alexander, Juan, Andrés, primero sienta cuáles son sus habilidades. Y ahí un paso para uno decir, bueno, ¿cuál es el buen candidato? El buen candidato es la persona que hace aquello que le gusta. Y yo sé que esto puede sonar romántico, ustedes seguramente han leído los libros, mensajes en Facebook, canales, YouTube, en fin, las mil cadenas que nos llegan por todos los lados, pero algo de cierto es que cuando tú encuentras personas satisfechas, cuando encuentras personas que disfrutan lo que hacen, el docente que le gusta enseñar, cuando encuentras al administrativo, que realmente es una persona que le gusta la planeación, que le gusta tener sus tiempos medidos. O sea, cuando tú encuentras la persona que disfruta eso que hace, creo que para uno como empleador
o encargado de un proceso de selección, es un triunfo y uno lo sabe y lo percibe. Entonces, creo que el primer punto aquí para tener presente es, piense usted cuál es su propósito, piense cuáles son sus habilidades y de ahí despréndase a mirar de verdad a qué le quiere apostar y no le apueste a todo, o sea, realmente mire si esas habilidades, esas potencialidades, esa experiencia que usted tiene realmente está alineado con ese manual de funciones, perfil funcional que se quiere postular la persona. Linda, muchas veces hay personas que por largo tiempo van buscando trabajo y no lo encuentran. Y a veces dicen, no, es que no hay trabajo, es que yo envío hojas de vida y mire que es que nunca me llaman. Uno podría decir que es que hay un error muy frecuente de esas personas que quizás por eso no consiguen trabajo. Y otra pregunta sería es si hay un error muy frecuente en una entrevista de trabajo y cuál sería ese error. Mira, tocas un tema súper importante, Alex. Mire, primera parte de la pregunta. En muchas ocasiones, las personas utilizan la misma hoja de vida siempre. Y la misma hoja de vida que usted tiene hace 5 años, que usted se tomó hasta con la corbata de la fotocopia de la cédula, es la misma foto que usted utiliza, ¿cierto? Hasta usted ya está calvo y en la foto tiene cabello. Y le llega uno la hoja de vida y cuando llega la persona, uno como que, esta es, ¿cierto? Y es una hoja de vida por allá que usted dice que es soltero y resulta que usted ya es casado y tiene hijos. Y entonces uno empieza a indagar un poco más, se me olvidó actualizarla. Y entonces el mismo formato de hoja de vida que tienes hace 10 años, que seguramente hace 10 años te la hizo un diseñador, un publicista, un amigo muy querido, o tú la hiciste con una pasión y una emoción que la quieres mucho, pero hey, esa hoja de vida también es muy importante de cómo está estructurada. Ejemplo, a mí me llega una hoja de vida que tiene 60 folios, y eso tiene hasta el certificado de nacimiento, tiene las cartas de recomendación hasta de la abuelita, o sea, un montón de cosas que uno de verdad uno no lee. Entonces, es muy importante aquí el poder de síntesis. Y es porque a mí me dan 2 hojas, y me dan 2 hojas bien estructuradas, yo las leo. Pero también hay que saber lo que hablábamos inicialmente, a qué cargo me estoy postulando. Entonces, yo me estoy postulando a un cargo gerente, no sé, gerente de ventas, se me ocurre. Y tú me pones una experiencia por allá, arrancaste tu vida profesional por los 20 años y justo la pones de arriba hacia abajo, de nada que ver, y la experiencia que realmente tiene que ver con la gerencia en ventas al final, o en la mitad. Hay un porcentaje de que tú no llegues a leer hasta ese punto. Entonces, aquí la invitación es, hey, revisen esa hoja de vida y cada vez que ustedes se van a postular a algo, revisen esa hoja de vida de lo que tú has hecho, cuáles son esas habilidades que requieren de manera concreta y resáltenlas. Entonces, no envíen la misma hoja de vida a todos lados. Usted sigue mandando la hoja de vida, la misma hoja de vida a todos los lugares, difícilmente. Ahora, pues también tenemos que partir de una realidad muy fuerte de desempleo en el país. Creo que el tema también de pandemia ha sido un tema interesante y ahora hablaremos un poco más, pero también ha afectado muchísimo el tema, pero también hay mucha gente que se ha renovado. Y yo tengo personas cercanas que antes ganaban menos de lo que ganan ahora, o sea, ahora están ganando más en otro tipo de trabajos que esto les hizo cambiar totalmente el chip y están ganando el doble. Entonces uno dice, a veces son oportunidades, ¿no? Y creo que otro punto que es importante es no caer en eso que tú acabas de decir, es que ya llevo 2 años y nada que hacer y estoy desactualizado. Importante, mantenerse en activos en lo que hacen. Hay muchísimos cursos ahora gratuitos, mira, en muchas universidades de un nombre a nivel nacional muy fuerte y están dando cursos gratis, virtuales. Entonces, para uno también es importante cuando lee una hoja de vida y uno dice, bueno, el último curso que hizo, listo, su especialización, su maestría o su doctorado está en X punto, pero tiene curso de actualización en normas ambientales, tiene curso de actualización en seguridad, tiene curso, o sea, para uno también eso es importante ver, no como que hice perfecto, soy abogada, ejemplo, abogada, y me especialicé en el año 2012, o sea, ya estamos hablando de hace 8 años, eso que estudiaste en el año 2012, la mitad ya cambió, y la otra mitad seguramente ya se transformó, o sea, muy bonito y todo, pero esto es de seguir construyéndonos. Entonces también es muy importante esa parte académica, no solamente porque tenga una maestría, ejemplo, entonces uno dice, no, ya no estudio más o ya no me actualizo más. Esa parte también académica y es también muy, muy importante. Linda, ¿qué error has notado en las entrevistas de trabajo? Personas que quizás lleguen en un momento determinado
y que veas y digas por dentro, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? ¿Qué nos podría regalar, por favor, en este instante? A ver, aquí les voy a contar anécdotas bien particulares. Mire, yo recuerdo mucho una y, Dios mío, espero que no vea este programa porque seguramente se va a dar cuenta que es ella. Imagínense que estábamos en plena entrevista y esta persona, hicimos una pregunta, creo que yo le hice una pregunta de, eh, bueno, algo sobre el tema, sobre el equilibrio de la vida personal y la vida laboral. Pues uno cuando está haciendo una entrevista, lo ideal es hacerlo de la forma más tranquila posible y que la persona hable mucho. A mí me encanta que la gente hable mucho, pero cuando todos hablamos, nos damos cuenta de conocer al otro. Cuando eres un poco monosílabo, sí, no, pues uno queda como en las mismas. Entonces, bueno, surgió una pregunta muy sencilla, ni la recuerdo, y esa persona empezó a llorar. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar en plena entrevista. Yo me acuerdo que yo me levanté, fui por unos Kleenex, le pasé unos Kleenex y yo la miraba, ¿no? Y la persona era llore, llore, no, es que mira, es que en el nivel donde estoy con un nivel de estrés tremendo, tuve un descuadre, yo no sé cuánta plata, y ahora no, y era llore, 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 llore. Pues al final toda la entrevista estuvo llorando y pues bueno, pues fue muy auténtica, pero realmente al final coincidíamos. Una persona que con unos seres humanos que acaba de conocer y llega a ese punto tan sensible, pues difícilmente en un cargo va a poder resistir así sea un poco de presión, porque yo pienso que en todos los espacios laborales tenemos presión. Lo que pasa es que tenemos que aprender a administrarla, pero en todos tenemos un nivel de responsabilidad fuerte. Entonces yo decía, pues esta persona muy transparente también, muy auténtica y un punto válido, pero realmente en una entrevista tú no puedes llorar, o sea, es decir, llorar me parece que es una muestra de una sensibilidad muy fuerte y si vas para un cargo donde vas a tener que atender personas, donde vas a tener que hasta tener personas con un genio fuerte, que te van a decir cosas fuertes, pues seguramente esa situación se te va a repetir muchas veces. Entonces, hay que llegar a una entrevista, primero, tranquila. Así tú, mire, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos llegado a una entrevista de trabajo y vemos una fila de 20 o 30 personas. Uno piensa que es único, que uno ya casi que va a firmar el contrato y cuando usted llegó, usted ve a 20 personas más, muy bien vestidas, que usted siempre dice como que, venga, yo sí me vine bien o qué. Y todo el mundo hablando de unos perfiles súper altos y uno, ay, Dios mío, yo a duras penas, ¿cierto? Y uno ahí con su personalidad y su autenticidad va para adelante. Pero entonces esto para decirles que primero hay que estar tranquilo, no hay que pensar con el que estás compitiendo. O sea, a veces nos pasa que entramos también a unas entrevistas grupales que intimidan mucho. Y el efecto que uno busca también es conocer cómo le va a esa persona actuando con otros, ¿no? Entonces pasa mucho que uno encuentra en las entrevistas grupales ese que lo ha hecho absolutamente todo, o sea, ese hombre lava, plancha, ha hecho doctorado, ha viajado, o sea, una cosa que uno dice, pinta, entonces en sus momentos de estrés, ¿qué haces? No, yo lo que hago en mis momentos de estrés es pintar y hacer poesía, o sea, uno dice, venga, eso existe, o sea, una cosa por allá de un idilio, de una cosa loca, ¿no? Entonces, lo que uno busca en esas entrevistas grupales también es mirar esa persona cómo reacciona con los demás. Y ahí es muy interesante porque encontramos un personaje que, ojo con esto. Uno siempre busca poner un caso y mirar el nivel de liderazgo, ¿cierto? ¿Quién lo escucha más? Entonces, uno está observando y uno está escuchando, aunque usted todavía no como medio perdido, uno está mirando absolutamente. Te recuerdo mucho, señor, que también era de las de yo he hecho absolutamente todo y yo hago lo que quiera que hacer en la vida. Señor empleador, yo le limpio los zapatos a usted si quiere, yo le limpio el escritorio y también para interior y lo que, bueno, en mi entrevista, ¿no? Entonces están en un trabajo de grupo y habían 4 personas tranquilas y esta persona dijo, les dijo bueno, ustedes a la persona que sea como los y ella ni siquiera esperó que las otras personas dijeran, no, pues hagamos una votación, que sea algo democrático, que haya pues por empatía, no sé. No, yo voy a hablar, yo. Y cuando hablaba de la idea que tenían, no hablaba de una idea, es nuestra idea, es yo, es mi idea, es mi formulación. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con este yo. Seguramente si tienes una experiencia, pues tienes que saber cómo expresarla y cómo decirla. Y ahí también viene tu perfil profesional de qué bueno que la puedas poner ahí y que la sepas también vender, pero de una forma tranquila, o sea, no de una forma como con un agite, no. Entonces, uno valora mucho esa serenidad y que cuando la persona habla, a veces me pasa que escogemos o seleccionamos a la persona que de pronto menos ha hablado, pero que ha sido más contundente en sus palabras y que está serena, que está tranquila y que le permite la palabra al otro.
hasta el momento cuando llegas y te sientas, ¿no? A veces nos ha pasado que dejamos una silla menos, por ejemplo, y encontramos el que se va sentando y no le importa al otro dejarlo de pie, y si llegó de tercer, ay, se quedó sin silla, como encontramos la reacción de otras personas, hey, no, siéntate acá, es decir, reacciones tan pequeñas, entonces, que al final también se ven reflejadas, Alexander, en lo que cada uno de nosotros es, ¿no? Yo creo que uno no puede llegar tampoco con un formato, pero sí hay unos rasgos que son importantes entender, y que al final uno detecta de escucharlos y de observarlos, pero mi consejo siempre que vayan a una entrevista es, vayan tranquilos, seguros de sí mismos, sean auténticos, no sean exagerados y empalagosos, no, con serenidad, con tranquilidad, pero que al final refleje con coherencia esa autenticidad que tiene cada ser humano. Y también, lógicamente, seguro de lo que sabe y dónde está, ¿no? Porque a veces nos pasa también que uno dice, estoy como en el lugar equivocado. Entonces, yo siempre he trabajado en esta área y voy en un área totalmente distinta, pues seguramente las posibilidades de error van a ser muy altas. Entonces, frente al tema humano, sea auténtico con lo que usted es, con su esencia. También un punto importante es que indague también un poco más, y a veces puede ser una pregunta extraña, pero también a veces es importante conocer, bueno, ¿y cómo es el protocolo de vestuario? ¿Es necesario un traje formal o no formal? Me ha pasado también en entrevistas pues, de jerarquías más altas, entonces, aunque eso también, lógicamente, pues va acompañado de muchos otros elementos, pero tú también miras esa parte visual, ¿no? Eso también es importante. Y visual, que esa persona también se sienta cómoda de cómo está, pero tú a veces ves la persona que va al casting, ¿no? O la persona que va realmente y que uno dice, esta persona no está cómoda con esos zapatos que le pueden medir yo no sé cuántos metros y casi que se cae, o sea, no está cómoda. Entonces es muy importante también tú ir cómodo con tu esencia, con ese sello que es característico de cada uno de nosotros, pero que también es muy importante esa parte visual, y eso no indica que porque seas bonito, feo, 90, 60, 90, o no, pues en pandemia todos subimos de peso, nada que hacer, no, va mucho más allá, o sea, es esa esencia que también es importante y que muestra esa pulcritud tuya, lógicamente ir impecable, tus zapatos limpios, o sea, no llegues con unos zapatos que también me ha pasado para cargos de nivel pues profesional, y llega la persona con sus zapatos pues, sucios y ese tipo de cosas que pueden ser algo muy simple y que al final uno dice, bueno, no pasa nada, pero si tú vas a una entrevista, pues intenta también pensar en este ser íntegro que somos, o sea, somos también espíritu, alma, lo que todos nosotros sabemos, pero también esta parte visual frente a la organización en la que te estás postulando. Ahora, si vas para un trabajo, lógicamente, más rural, bueno, pues es otra cosa, pero si vas a un cargo gerencial, a un cargo administrativo, pues también tienes que visualizarte qué tipo de prototipo también se requiere dentro de la misma entidad, ¿no? Linda, ¿has tenido la oportunidad de pasar por entidades públicas, como decíamos ahora, por entidades privadas, haciendo como gala de esa área de talento humano, de la gestión humana? Eres docente, amas la profesión de ser docente en universidades, y uno quisiera saber con toda esa información que tienes, qué es lo que está buscando la empresa en un trabajador en este momento. ¿Cuáles son los requisitos fuera quizás el perfil profesional, una carrera universitaria o algo por el estilo? Yo creo que las empresas buscan más que todo, creo que lo escuchaba alguna vez con Yokoi Kenji, decía, hay empresas que buscan personas que sepan hacer caso, y con eso tenemos. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Sí, mira, algo que he podido aprender, y más allá de las teorías y más allá de todo esto, yo pienso que una entidad, o sea una empresa pública o privada, pienso que la esencia de un buen palabra en derecho trabajador, o colaborador, o facilitador, esos temas, a esas palabras les han hecho tremendos estudios, pues, pero más allá de lo que se busca es que sea una persona con una capacidad y una flexibilidad frente al día a día. Yo pienso que el mundo laboral se ha transformado. Mira, después de pandemia, podemos decir que esto ha evolucionado unos 10 años, que seguramente si no hubiéramos pasado por este momento, estaríamos pensando todavía que el trabajo es de 8 a 12 y de 2 a 6, pero esto cambió. Pero el trabajador también cambió. Y aquí el trabajador dice, oiga, ¿sabe que usted tiene que tener autogestión? Usted se levanta a las 8, a las 9 o a las 10, pero debe tener autogestión para entregar los productos. Pero aparte de eso, usted también tiene que tener unas buenas relaciones humanas con el otro.
pero aparte de eso, usted también debe tener una actitud de servicio, una actitud colaboradora, una actitud empática. Creo que para una empresa, usted no es chévere que es tener una persona propositiva, una persona con capacidad de innovar, una persona que siempre está pensando más allá de hacer, pero que también quiere hacer los demás y que no es solamente en él. Yo les digo, ustedes no saben la delicia cuando se hace una evaluación de desempeño y antes del momento de la evaluación de desempeño es un momento de decirle, oye, gracias, o sea, gracias por esa buena actitud, gracias por ese trabajo que siempre es de... Cuando uno ve eso, uno dice, uy, se siente contento y se siente feliz y el trabajador también. Entonces, un empleado, cuando tiene un buen trabajador, cuando tiene una persona con una orientación al logro, gestión, flexibilidad, capacidad para innovar, para transformarse, para ser flexible ante los cambios, creo que es un regalo para una entidad. Todo lo contrario, cuando a veces no tenemos eso, pues se te vuelve una situación administrativa a veces muy compleja de manejar, cuando encontramos personas que son conflictivas, que son complejas, que siempre ven es el punto negativo, que no hay nada que le genere satisfacción. Miren, yo en la maestría, mi tesis fue sobre satisfacción laboral. Yo siempre decía, qué rico uno poder saber, yo porque tengo gente en el mismo espacio laboral, gente feliz y gente que no lo es. Entonces ahora encontramos que toda la responsabilidad ahora es del trabajo, ¿no? Entonces, usted está feliz, es porque el trabajo. Usted es infeliz, toda la culpa es del empleado. Nivel, riesgo psicosocial, estrés laboral, eso es que le están haciendo acoso laboral, pero no, o sea, yo pienso que nosotros no podemos dividir nuestra vida, mi vida personal es una, mi vida laboral es otra, ni mucho menos. Pero algo que también identifiqué dentro de muchísimas encuestas que le aplicamos a un montón de trabajadores en Pereira, Manizales y Armenia, identifiqué algo que se los comparto. Y si de pronto alguien que está viendo esto está pasando por un momento así de estrés, donde quiere tirar todo a la donde sabemos, pues yo les digo, oiga, replantee su vida. Es decir, miren, yo encontraba que las personas eran más felices cuando tenían una vida personal equilibrada, balanceada, y hasta tenían muchas cosas que hacían. Por ejemplo, hubo uno en un trabajo súper estresante. Yo dije, no, esta evaluación, esa persona va a salir insatisfecha. Y salió con un nivel de satisfacción muy alto. Entonces yo empecé a indagar un poco, ven, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Entonces me dijo, mira, Linda, es que yo trabajo hasta las 6 y después de las 7 de la tarde tengo una microempresa con mi esposa y nosotros elaboramos jabones y vendemos jabones. Entonces, pues no, yo me voy a trabajar con mi esposa y vamos a vender y vamos a distribuir. Entonces, para una persona podría decir, uy, está utilizando su tiempo de descanso y ese trabajador no va a llegar cansado al otro día. En absoluto, era una persona proactiva, como les digo, flexible, innovadora, empática, chévere, eso que tú dices, qué rico trabajar con él. Y tenía una vida personal muy equilibrada, tenía una vida personal clara, tenía unas metas personales y un proyecto de vida personal. Y eso lo hacía una persona más feliz en la compañía. Encontré, por ejemplo, también otro caso de otro señor también con un nivel de satisfacción alto. Entonces yo empecé a preguntarles a estas personas qué hacían. Entonces él me decía, no, Linda, yo tengo un equipo de fútbol y entré en un equipo de fútbol de niños. Entonces, no, pues yo me la gozo mucho. Yo el fin de semana estoy en X parque viéndolos jugar y tal. Sueños personales, ilusiones, emprendimientos. Entonces uno a veces puede pensar como un empleador egoísta que si mi trabajador solamente no es exclusivo a mí, no me sirve. Pero yo les quiero decir que antes he encontrado que son trabajadores más felices. El que tiene sus niños y llega a su casa feliz, esa persona que tiene su vida con todas las imperfecciones y problemas que todos podemos tener en la vida, porque todos tenemos situaciones, pero eso nos ayuda a ser personas más felices. Entonces, todo esto para decirles que cuando uno indaga en ese empleador o en esos casos conflictos que se tienen, cuando uno empieza a mirar un poco más allá, pues uno se da cuenta que se deriva no generalmente del tema laboral, sino que se deriva de temas personales. Entonces me estorba lo que dice el otro, me estresa lo que dice el otro, siempre estoy hablando mal del otro. Yo creo que hay un tema fuerte personal. Entonces mi invitación es que hay que tener una vida con sueños, que hay que tener una vida con pasión, que hay que tener una vida inspirada en algo, en lo que usted quiera, o sea, no importa lo que sea, pero hay que tener vida. Y creo que cuando uno encuentra esa ilusión, ese sueño, el trabajo hace parte de la vida, es una bendición maravillosa y lo hago con amor y lo hago con alegría.
Pero si tengo la otra parte desbaratada, créame que esa tampoco va a estar muy ajustadita. Entonces, aquí un consejo también. A veces nosotros sentimos que el trabajo nos está agobiando, que lo tenemos hasta acá, que quiero salir corriendo. Y también aquí les doy un consejo y es, a veces hay que parar, hay que replantear. Es como cuando vas a una bomba de gasolina, hay que recargarte, o sea, hay que llenar la mente, hay que llenar el alma de conocimientos o de elementos que nos ayuden a sortear esto. Pero aquí un punto muy importante es que a veces hay que parar, hay que respirar y hay que crear. Entonces, algo que yo he aprendido, Alexander, y que también quiero compartirlo, es que uno a veces piensa, uy, no, llevo ya 15 años haciendo el mismo trabajo, no, llevo 15 años haciendo esto mismo, no, definitivamente estoy en la zona de confort, frase, ¿no? Zona de confort, yo tengo que moverme de acá y a veces tomas decisiones que puede que no sean las mejores. ¿Y quién dice que la zona de confort está mal? Es que la zona de confort no está mal. Lo que está mal es que no te reinventes, es que no crees, es que cada año que arrancas con tu nuevo espacio laboral digas cuáles son mis metas, a qué le quiero apostar, qué quiero crear nuevo, qué quiero reinventarme. Hasta uno como profesor, usted verá si tiene la misma cartillita hace 5 años y va y da la misma cartillita hace 5 años que hasta el mismo parcial que los alumnos ya saben, hasta repite parcial, ¿cierto? O también uno decide hacer las cosas diferentes, o decido, pues el año pasado tuve 5, hagamos esas mismas 5 actividades, en el caso de la talento humano, hagamos una semana de la salud, hagamos una semana de riesgo, yo no sé qué, cardiovascular, y con eso salí, ¿sí? Pero depende de nosotros, de cada uno de nosotros, en el área en el que estemos, de reinventarnos y de innovar. Y es eso lo que nos mueve, y lo que nos sacude, y lo que nos da vida. Entonces, no tener miedo tampoco a estar en un lugar muchos años, porque también he encontrado ese tipo de casos y no está mal. Lo que está mal es quedarme inmóvil repitiendo como si fuera el mismo día siempre. Eso es lo que está mal. Linda, yo creo que de un tiempo para acá, el hecho de trabajar en una empresa ha llevado a que existan profesionales los cuales hacen unas labores para que el trabajador pues se sienta más a gusto, para que hayan muchas alternativas en las cuales haya facilidad en estar cómodo trabajando en la empresa. Bueno, hay un sinnúmero de aspectos nuevos. Quisiéramos saber ese clima laboral, cómo se puede llevar a la práctica de manera asertiva en una empresa. Sabes que yo creo que es de los grandes retos. Para mí el clima laboral es como el aroma de un lugar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que llegan a un sitio y uno dice, uy, aquí cortan, que uno dice, uy, y uno es buscando una cara amable en medio de 20 caras, ahí como a uno decirle cualquier cosa y uno dice, el clima laboral se deriva de la cultura organizacional de una entidad. Entonces, el primer paso que se tiene que hacer siempre es con la verdad, cómo estamos, ¿no? Y a veces tú llegas a organizaciones donde tienen unos ambientes laborales de verdad destacables y gente que ama la clase, gente que ama la entidad, gente que quiere a su jefe, que quiere el líder del proceso, y creo que eso está reflejado. Pero cuando uno habla de ese clima organizacional, de verdad que eso lo hacemos todos nosotros. Mira, puede existir el magíster, el doctor en políticas de talento humano, pero al final, algo que en lo que coincidimos siempre es que es el día a día lo que forma esa cultura organizacional, algo tan sencillo como aquí se saluda. Entonces, cuando llegamos no tenemos que dar pico, abrazo, beso, ni ser amigos íntimos, ni hermanos del alma, ni cogernos de las manos y abrazar y hacer cadena de oración cada vez que nos veamos. Pero, hey, aquí tienes que llegar y tienes que saludar y te tienes que despedir, ¿cierto? Y si alguien saluda, pues lo mínimo que puedo hacer es contestar. Entonces, esa regla, que simplemente es una regla muy simple, asimismo tú generas reglas y códigos dentro de una organización. Aquí es muy importante el relevo generacional, Alexander. Mira, uno tiene organizaciones donde llegan personas cálidas, pero son ambientes tan toscos que al final esa persona está cálida se vuelve tosca, porque es la forma de ser. Entonces, es que aquí si uno no contesta, perdóneme la expresión, aquí no tiene que ser bravito, si usted no es bravita, vea, se la llevan todos. Entonces, dice, aquí hay que actuar de esa manera. Ese relevo general entonces se vuelve la conducta y una forma de conducta piensa que lo está haciendo bien. Entonces, aquí es muy interesante el direccionamiento estratégico de la organización. Primero, ¿qué valores quiere apostarle? El tema de inducción ahí es importante, el tema de reducción es importante.
O sea, si yo tengo una persona en mi organización, yo tengo que ser claro en el propósito que esa persona tiene, en las políticas, en las líneas, en las conductas, así como cuando tú llegas a, así como los papás a nosotros nos enseñaron tantas cosas, es la misma historia, o sea, así como salude, que nos decían chiquiticos, y no, buenas, pues es lo mismo, o sea, a la gente y a las personas y a los trabajadores, así tengan 30, 40 años, así llegan a tu organización, es decirle, mira, la cultura organizacional en esta entidad es la amabilidad, es la tranquilidad, es la innovación, o sea, esos elementos son los que creo que desde el proceso de talento humano se deben sembrar en el corazón de todos. Y al final, sabes que he encontrado unos temas muy buenos y es personas que están en este punto, ¿no? Entonces, la persona que es buena. Y el punto puede ser acá que está como más básico, ¿no? Entonces, hay organizaciones donde le dicen a este que está acá, no, bájele al humo, bájele, porque eso usted va a ponerse en ritmo. Y entonces es que al final termina alineándose con eso. Y así es la cosa. Pero qué rico, y el reto que tenemos en las organizaciones es que las personas digan, un momentico, no, es que lo que hay que hacer acá es crear, es que hay que transformar, y que se vuelva el lenguaje. Esto que está acá no haga parte de nuestra cultura organizacional. Entonces, hablamos de un clima que para mí es el aroma de la organización, pues sería de la cultura. Y esta cultura, lógicamente, tenemos un gran trabajo porque también depende de la zona geográfica, depende de esas conductas que llevan 20 o 30 años arraigadas en muchas personas, que es la persona que al final le da la inducción al otro o es el jefe del otro y le dice esa es la línea de acción. Entonces, ahí es de talento humano, por eso el área de la sensibilidad al otro, no perder la objetividad, porque así lógicamente desde el talento humano haya unas políticas del empleador, no se puede perder esa objetividad también frente al trabajador y buscar unas relaciones cada vez más equilibradas, pero lógicamente equilibradas, enfocadas a las metas y propósitos, no equilibradas para que sea el trabajador el que le haga el acoso laboral al empleador o a los jefes, porque ahora encontramos que muchos jefes le tienen miedo a sus colaboradores, o sea, esto ha cambiado y entonces, no, pero qué susto decirle, pero qué pena decirle, pero entonces creo que esto ha evolucionado de una forma tan fuerte que pienso que la meta desde el talento humano que se tiene ahora es fortalecer las culturas organizacionales de las entidades y que ese ADN que cada uno de nosotros tiene, pues lógicamente vaya en línea con los objetivos de una empresa. Pero por eso, Alexander, hay un punto ahí vital y es el proceso de selección. Yo creo que todo empieza desde ahí. O sea, el tener esa asertividad de poder seleccionar el mejor talento humano, no solamente desde el conocimiento, porque el conocimiento es importante, pero al final el conocimiento lo aprendemos todos, ¿cierto? Al final vamos adquiriendo la competencia y la habilidad, pero el tener una buena actitud y un buen ser humano, ese ADN que está ahí impregnado, pues es un lujo y es un regalo para una empresa que lógicamente aporta a esa cultura y que esa cultura aporta lógicamente a todo el entorno organizacional. Linda, ¿cómo los empresarios pueden construir grupos de trabajo, equipos de trabajo o quizás comunidades de trabajo? ¿Se puede dar eso o no? Pues eso sería un estado ideal, yo te digo, pues sería maravilloso porque, a ver, hablemos qué es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo es, nos unimos con un propósito y cada uno tiene unas habilidades, sabemos articular las habilidades y vamos todos por ese propósito, ¿cierto? Así como un equipo de fútbol y vamos a ganar y nos unimos para ese partido de fútbol y lo ganamos y cumplimos el objetivo, súper. Pero hablar de comunidad, eso implica un sentimiento muy generoso, ¿va, Alexander? Porque cuando hablamos de comunidad, primero hablamos de pensar en el otro. O sea, hablamos, ya nos pasamos a un concepto del prójimo, ¿no? El prójimo que es el próximo. Entonces, ese que tenemos al lado, al que tenemos cerca. Entonces, es pensar en el otro, es preocuparme en el otro, es generar unos canales de fraternidad y lógicamente que van unidos a los objetivos y a las metas comunes. Sería lo ideal, o sea, yo pienso que si uno como empresa logra generar una comunidad, un entorno con objetivos comunes, pero aparte de todo que aprendamos a querernos, a respetarnos en el ser, en la diversidad del otro, no, pues yo creería que sería lo ideal, ¿no? Y pienso que desde las áreas de talento humano, que aquí también aprovecho, todo el mundo piensa que talento humano, a uno le preguntan, ¿usted quiere trabajar en talento humano? ¡Ay, qué rico talento humano! Y todo el mundo piensa que talento humano es la fiesta de Navidad. O sea, piensen que el máximo reto que uno tiene es hacer la fiesta de Navidad que le guste a todo el mundo. Y resulta que no, resulta que el talento humano va muy acompañado también de ese nivel gerencial y cómo se está gerenciando y cómo se está direccionando.
y cómo hacemos para que esta transformación en el talento también llegue a cumplir los objetivos estratégicos, las metas, los indicadores. O sea, esto es un tema que ha evolucionado y que es muy bonito, pero que realmente uno pueda llegar a ser una comunidad, creo yo, y de manera personal, pues yo lo mantengo siempre en mi corazón. Yo soy de las que en mi discurso y en las actividades que hacemos y en los programas y en los planes, que nunca son actividades, que no pueden ser como actividades, sino que todo tiene que ir con un objetivo específico, pues de verdad que lo ideal es aprender a querer el otro. Y sabes que aquí aprovecho y hago una cuña, no voy a decir, en un espacio laboral en el que yo estuve, sabes que yo me atrevería a decir que éramos una comunidad, me atrevería a decirlo. De pensar en el otro, de sentir en el otro, de decirle, hey, ¿cómo te ayudo? Hey, ¿qué necesitas? Vamos adelante, ¿cómo más podemos formularlo? Y que aparte de eso, tú aprendes a querer a tus compañeros, independiente si es hombre o mujer, 20 años, 30 años, 50, que de verdad sientas que lo quieres y que si esa persona tiene su mamá enferma, yo no le pregunto simplemente porque, ay, pues me tocó como talento humano, tiene que estar en todo, pues yo, ay, me tocó llamar a preguntarle a ver como si fuera mamá. No, o sea, de verdad de preocuparme como si esa mamá fuera mi mamá, o como si el niño que tiene está enfermo también fuera un hijo mío. O sea, llegar a ese punto de verdad que es algo muy lindo, y tú te das cuenta cuando ya no estás de pronto en ese espacio y dices, oiga, yo a esta gente la quiero mucho. Creo que cuando llegas a ese punto es que te das cuenta, yo creo que ahí logramos construir ese principio de comunidad. Entonces, es un reto bellísimo, y tú tocas esa palabra que me parece una palabra bellísima, y que creo que ojalá si empresarios nos están viendo, pues también sea un reto dentro de sus organizaciones ser una comunidad que va con propósitos comunes, pero que también se aprende a respetar la diversidad con unos canales de fraternidad hacia el otro. Alexander, yo creo que qué bonito sería, ¿no? Qué bonito alcanzar ese nivel, que lógicamente es de tiempo, pero de calidez. Qué rico cuando uno baja a su trabajo y uno dice, oiga, me gusta ir a trabajar. Y yo les digo, no hay cosa peor que tú levantarte angustiado y decir, tengo que ir a la oficina, me voy a ir a encontrar con Alexander. No, ojalá no me encuentre por las escaleras, entre las mujeres que a veces somos complejas. No, es que esta que me repara hasta los zapatos, el vestido, ¿cierto? Ese tipo de comportamientos tan humanos y tan fríos, pues es muy triste verlos en unas organizaciones, o donde yo veo que a mi compañero le está yendo bien, y yo lo que hago es generar un mal entorno, o generar comentarios, o generar cosas que no son, por unas competencias que no son sanas. Entonces creo que qué bonito si nosotros pensamos en comunidad. Además que yo les voy a contar aquí un secreto, y es algo que yo he experimentado toda mi vida, Alexander, en los entornos desde las direcciones de talento humano, como también desde profesional, como desde el cargo donde tienes 20 jefes encima. Y algo que yo he aprendido que es muy bonito, y es que si tú haces las cosas con amor, si tú haces las cosas generosamente, si tú eres de los que está haciendo algo y no dices, uy, yo esto lo escondo para que nadie lo sepa, ni que nadie lo vea, porque esto es mío y es mi idea. Y entonces hay gente que acapara. Cuando tú haces las cosas, todo lo contrario, sino que, hey, oiga, Alexander es muy creativo, Juan es tal cosa, y empiezas a unir esas fuerzas, oye, salen unas cosas asombrosas. Y ese es el liderazgo de base, ese liderazgo donde no tenés que hablar tanto, sino que se acciona y que se alcanzan los objetivos bellísimos. Entonces, aquí mi secreto también es, en el mundo laboral hay que actuar generosamente. Y lógicamente encuentras a veces unas personas muy fuertes, muy rudas, que uno dice, Dios mío, pero más allá de eso, no se puede dejar apagar esa luz y esa iniciativa de querer hacer las cosas diferentes. Y al final, como dicen por ahí, aquí a la comedia se te da lo que está escondido. Yo les digo, es verdad, vale la pena ser un buen funcionario, vale la pena ser una persona ética, vale la pena ser una persona honesta, vale la pena no tener un margen que pueda llegar a dar duda de tu integridad. O sea, vale la pena. Y ser transparente, si tienes que decirle algo a alguien, dilo con amor, dilo lógicamente, lo que ya sabemos con las técnicas que son, solos, en fin. Pero no podemos dejar que nuestro espacio laboral se nos vuelva un espacio tóxico y que nos levantemos y digamos, no quiero ir a trabajar. Yo creo que cuando tú te levantas, agradeces estar vivo y dices, voy a ir a coronar este día y a dar lo mejor, lógicamente, con las situaciones que todos nos enfrentamos, pero con ese ánimo y con esa pasión, solamente hagan la prueba un día y ustedes van a ver que el entorno se porta diferente. Linda, uno te escucha hablar de la humanidad y se le nota
esa pasión, ese amor, ese liderazgo, esa convicción por dejar este mundo mucho mejor. ¿Quién la ha inspirado a usted como líder? ¿Ha tenido quizás un profesor, un mentor o un referente que nos pueda usted decir, ha sido para mí esa persona a la cual he tratado de emular, de imitar, porque mi vida ha cambiado por él o por ella? ¿Quién ha sido? Esa es una pregunta muy fuerte porque yo creo que en la vida todos tenemos muchos referentes y lógicamente tenemos nombres muy grandes de seres humanos que han hecho cosas extraordinarias y que cuando uno ve todo lo que han hecho uno dice, ay, Dios mío, ¿qué puedo hacer para dejar este mundo mejor? ¿Yo qué hago a veces tan poquito? ¿Cierto? Yo creo que todos tenemos ese punto a veces de conciencia. Pero sabes que pensando en la pregunta, yo también quiero invitar a todas las personas para que vean esos maestros que tienen en su entorno cotidiano, ¿sabes? Empezando por nuestra familia. Por ejemplo, a mí me ha inspirado, bueno, mi padre, que ahora está en el cielo, pero para mí mi papá, por ejemplo, les comparto esto, mi papá nunca se quejó del trabajo, ¿saben? Yo no tengo un referente de mi papá que se haya quejado alguna vez. O sea, mi papá era un hombre que amaba lo que hacía, que gozó y nos enseñó el placer del gozo y de el dar generosamente al otro. Y eso me lo sembró en mi corazón y yo se lo agradezco infinitamente. Bueno, mi madre, lógicamente, su capacidad de servicio, ella a un trasteo va, si quieres, o sea, una cosa así impresionante, ahí está. Mis hermanos, dos árboles que acompañan el camino. Mi esposo, pues una inspiración y una generosidad inmensa. Y alguien, Alexander, que yo quiero compartirte y que ojalá tú puedas invitar algún día a tu canal, y es Santiago Echeverry, que es mi sobrino, que es como un hijo para mí también, y es un muchacho ya de 19 años que me ha enseñado que no existe límite físico, no existe un límite mental para alcanzar los sueños. Eh, y ese sueño que ojalá todos nosotros también como colombianos y como patria debemos tener, y es que nuestro país pueda transformarse en mejores realidades para todos. Y bueno, tengo que nombrar aquí, lógica, no, podría nombrar muchas personas que han sido maestros, mi sobrina desde su creatividad y arte, escuelas de liderazgo, amigos de tantos sueños, yo no sé cuántos cafecitos, cuántas copitas de vino nos hemos tomado soñando cómo transformar tantas cosas y al final decimos, hey, esto empieza por nosotros y todo lo que hemos hablado pues queda por allá y al final esta transformación empieza desde acá, ¿no? Entonces, creo que muchos, Kiara desde el Movimiento de los Populares, donde me dice, hey, oye, tranquila que el amor todo lo puede y todo lo vence. No, yo creo que son muchos, pero esta invitación y esta pregunta aprovecho, Alexander, para decirle a todas las personas que esos maestros que a veces buscamos en tantos libros y que buscamos en tantas teorías, creo que los tenemos ahí cerca, en tu hijo, que es tu maestro, en tu esposa, que es tu compañera de vida y que a veces le enseñan a uno tantas cosas, esa pareja incondicional que uno tiene, que lo inspira a uno todos los días y que uno decide amar todos los días. Esos amigos que te dicen, hey, la amistad sí existe, hey, la amistad incondicional y la lealtad existe. Creo que esos son esos maestros que tiene cerca Alexander y que nos enseñan, que nos inspiran, pero sabes también que nos animan. Nos animan cuando a veces también siente, porque también todos tenemos el derecho a veces a estar nostálgicos y que nos dicen, hey, no, levántate arriba y vamos para adelante. Entonces, creo que maestros son todos esos seres que tenemos en nuestro entorno, en esa primera línea de entorno y que tenemos diariamente y que también nos enfrentamos a lo bonito nuestro y a veces a lo que no es tan bonito y que nos conocen en esencia absolutamente todo, ¿no? Entonces, la invitación también, aprovechando este espacio, creo que es, hey, miren esos maestros que ustedes tienen a su lado y en su entorno y ámenlos mucho, pero aprendan mucho de ellos, porque yo creo que si algo también hemos aprendido en este tiempo es la temporalidad, ¿no? Y es que la vida es hoy, creo que tenemos este maravilloso presente para hacer las cosas diferentes. El mundo laboral, pasamos muchas horas con nuestros compañeros de trabajo, pasamos muchas horas planeando, haciendo, y uno a veces siente como que, oiga, ¿esto valdrá la pena? Y yo les digo, que valga la pena o no, depende de usted. La dignidad a su espacio laboral se la da usted. Y yo creo que aquí nos ha pasado que a veces uno ve un cargo y lo tiene cierta persona y esa persona le da un nivel al cargo, le da una categoría al cargo, lo hace ver importante, lo hace ver atractivo. ¿Y sabes por qué? Porque él cree en él mismo.
Y a veces tú ves el mismo cargo que lo tiene otra persona y no lo ves tan atractivo, no lo ves como con tanta pasión, no lo ves como tan importante. Y uno dice, ¿por qué? Si es al final el mismo espacio laboral, es el mismo manual de funciones del que hablamos, ¿qué es lo que pasa? Y es claro, ¿qué es lo que pasa? Que es la dignidad que tú mismo le das a tu espacio laboral. Entonces, también aquí un consejo es, ese espacio laboral que usted tiene, denle valor agregado, hágalo ver importante, hágalo importante, y que lógicamente sea siempre para construir y que sea un canal para muchos. Entonces, creo que ahí también tenemos una misión gigante en ese espacio laboral donde somos referentes, donde qué rico uno poder ser transformador de tantas realidades, donde a veces que encontramos realidades más rudas que otras, pero es no dejar que esa luz se apague y no volvernos de pronto a veces iguales a un entorno, sino lógicamente llegar a transformar y a cambiar positivamente. Linda, uno de los objetivos que ha tenido este programa es que también sea un espacio en el cual las personas que nos siguen tengan como las certezas de encontrar libros que les puedan nutrir en su vida. Han pasado muchas personas por las entrevistas en edición limitada y han existido libros de todas las índoles. Quisiéramos que nos regales un libro que debería uno leer o que debería de estar en la biblioteca y que quizás tengamos constantemente como una meta a seguir porque da unas recomendaciones bastante interesantes. ¿Cuál sería para ti? Mira que con esa pregunta, pues qué risa, porque hay cosas que a uno le gustan de manera personal, hay otras que en el tema laboral pues te nutren, pero entonces pensé, bueno, ¿qué es lo que en el último, diríamos, último año me ha acompañado, ¿no? Como para ser un poco más actual. Pues bueno, vamos a empezar por un tema personal que se los quiero recomendar, que es la última encíclica del Papa. Y no quiero ser religiosa, ni mucho menos dentro de tu canal, pero es muy interesante porque el Papa Francisco nos dice, hey, yo hice esta encíclica con todo el amor, pero también lo hice con una mente muy abierta para que las personas religiosas o no religiosas puedan encontrarse en él. Y esto tiene que ver también con el mundo del trabajo, porque estamos en un mundo en este momento cada vez más globalizado. Podríamos hablar hasta de la globalización de un pueblo, la globalización de la política, del gobierno, o sea, de la transformación del mundo laboral global también, porque el mundo laboral ahora ya podemos estar trabajando con una empresa de Estados Unidos desde acá en Colombia, en mi casa, y cómo esto nos ha transformado a cada uno de nosotros y nos ha dicho, oiga, esto es posible, ¿no? Entonces, esta encíclica, como él dice, no es ni siquiera para personas religiosas, simplemente para personas de buena voluntad. Los invito a leerla, muy interesante, habla sobre esa dignidad del otro, habla sobre el respeto al otro y también todos los cambios sociales, políticos, económicos también en los que estamos en este momento. Yo creo que otro punto importante, Alexander, es siempre partir de una realidad. Uno puede partir desde una nubecita donde no, todo está perfecto, ¿no? Hay unos retos muy fuertes, hay unos retos diarios que nos enfrentamos todos los seres humanos, y creo que está unas herramientas muy interesantes también, y más en este momento por el que estamos atravesando. Creo que es una inspiración maravillosa y bueno, entonces a los hombres de buena voluntad seguramente les va a gustar mucho. Y tengo otro también que me estoy leyendo, este fue un regalo de cumpleaños, que habla sobre la creatividad en el puesto de trabajo. Y entonces esta nos habla sobre las clases de liderazgo, cuál es el liderazgo que se está manejando en este momento. Y no se los voy a resumir para que se lo lean, pero me pareció algo muy interesante y es que nos habla por allá hay un perrito, y es que nos habla de un liderazgo auténtico y positivo. Miren, ahora hay muchas tendencias de liderazgo, entonces nos hablan ahora de un liderazgo transformacional, nos han hablado del liderazgo a través del ejemplo, bueno, en fin, pero habla al final de un liderazgo auténtico, positivo. O sea, Alexander y Linda pueden ser muy diferentes, pero pueden llevar adelante muchas ideas, porque más allá de eso es la esencia tuya, que lógicamente uno no se tiene que parecer a nadie. A veces nos pasa también en el mundo del trabajo, que entonces, no, es que si yo ya soy jefe, entonces si yo ya soy jefe, tengo que hablar de esta manera y tengo que señalar de esta manera y no puedo hacer un chiste más de acá porque me pierden el respeto. Resulta que va mucho más allá, y cuando tenemos un líder auténtico positivamente, creo que la estructura cambia, las metas son más fáciles de alcanzar, la apertura al diálogo, el amor por lo que uno hace, cuando uno aprende también a querer, y cuando uno aprende a querer a su jefe. Yo
jefe, líder, como cada uno le quiera llamar. Es muy bonito, ¿no? Cuando uno logra admirar a ese líder que uno tiene. Y yo creo que ahí también tenemos un referente muy chévere, cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con personas que uno admira, que uno dice, uy, no, yo cuando grande de verdad quisiera ser así, o cuando uno ve tantas cualidades que uno dice, oye, qué interesante esta persona, te da ejemplo de tenacidad, es la que antes más trasnocha, o si hay que hacer algo, ahí está al lado tuyo, no es que te diga, bueno, hágale y mañana nos vemos, sino, bueno, listo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo buscamos? Y este libro pues habla sobre esa creatividad innovadora que se debe tener en los espacios. Todos ahorita hablamos de emprendimiento, ¿cierto? Todos, es esta palabra muy interesante. Y creo que también así como está el emprendimiento de las personas naturales, pues también está el emprendimiento de nuestros espacios laborales. Entonces también aquí es, no nos quedemos quietos, no nos quedemos estáticos. El mundo laboral cambia y si nosotros no cambiamos con él, ¿saben qué va a pasar? Que al final nosotros no vamos a estar conformes porque va a estar a un ritmo el mundo laboral y yo voy a estar a otro ritmo. Entonces hay que estar al ritmo del mundo laboral, creando, trabajando, leyendo, conociendo, y lógicamente eso nos hace sentir activos, nos hace sentir vivos, vitales e importantes. Entonces aquí es un consejo también, este es muy interesante. Si usted de pronto no sabe qué hacer nuevo en su trabajo, se lo recomiendo. Muy, muy chévere y que te da pautas, te da líneas y te dice, bueno, cómo puedes evaluar dónde estás, cómo puedes evaluar a dónde quieres ir, qué es eso que tú quieres hacer en la vida. Bueno, otro también muy personal, este lo tengo hace como 5 años y este se los comparto, es de 8, vida, amor y risa. Pero es muy chistoso como la forma como lo he leído, porque ¿saben yo qué hago? Yo, pues cuando estoy de pronto en un momento así como que respirar, simplemente lo abro y donde abra, pues ahí lo leo. Por ejemplo, la vida es una broma cósmica. La vida en su totalidad es una gran broma cósmica. No es un fenómeno serio. Tómala seriamente y la perderás. Compréndela únicamente a través de la risa. Y de verdad que creo que la risa y la alegría es la que nos lleva también a construir. Entonces, que nada nos quite la sonrisa, que nada nos quite la paz, que nada nos quite esa posibilidad de ser felices. Y entonces este libro pues me hace acordar de, hey, tú viniste acá, esta vida es transitoria, tú viniste acá que lógicamente a vivir, a aprender, pero a reírnos también un poco y a disfrutarnos un poco de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de lo que, uy, qué barra, yo, ¿cómo hice eso? A reírnos también de nosotros mismos, ¿no? Y de entender que la vida es importante y es seria, pero a veces también hay que tomarla con tranquilidad. Entonces, todo tiene solución. A veces en el mundo laboral uno encuentra personas con unas enfermedades laborales tenaces, por unos niveles de estrés mal manejados. ¿Y saben yo qué creo? Es que nos ha faltado la risa también. Y que al final esa frase de los papás de mi hijo, todo tiene solución. ¿Saben qué? Es verdad, todo tiene solución. Lina, en esta entrevista nos pusiste a tener un cuaderno y un lapicero para tomar apuntes porque nos regalas muchísimos aportes que sabemos que van a ser muy importantes para esos momentos en los cuales nosotros nos vamos a ir enfrentando a esas realidades laborales. Por eso, Edición Limitada tiene la finalidad de hacer visibles las personas que quizás son invisibles de la sociedad y que son ejemplares en los entornos, y por eso tú, Linda, hoy eres Edición Limitada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, Alexito, un abrazo grande, grande, grande. Sabes toda la admiración que también te tengo a esa labor tan bonita de servicio y de disponibilidad siempre. Y creo que para todas las personas que nos están escuchando, pues sencillamente, si de pronto se perdieron todo lo que hemos dicho, al menos que nos quedemos con un interrogante y es, oiga, ¿a mí qué me hace feliz? ¿A mí qué me inspira? ¿A mí qué me hace sonreír? ¿A mí qué me da fuerza en la vida? Y creo que con eso es suficiente como gran conclusión de toda esta conversación tan bonita.